Soy Samuel Bonilla, candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, y hoy te quiero contar por qué en el 2024 seremos mejores. El trabajo de un diputado comienza bien temprano. Requiere una gran visión del país que merecemos y disciplina y dedicación para hacer de esa visión una realidad. El cariño y el amor que recibí en mi hogar me enseñaron a poner lo colectivo por encima de lo individual. Con los años he entendido que el desarrollo de un país no existe al margen de las personas. Y desde entonces no he parado de trabajar para hacer de la República Dominicana un país donde todos pertenezcamos y nos sintamos seguros. Pero al final, todo vuelve a nosotros. Por eso, no importa dónde esté, escucho con atención y empatía las voces de quienes deciden el futuro. Eso es lo que me motiva a representar. Estoy preparado para ser tu diputado. Desde todos los espacios he buscado impulsar el bienestar de la familia dominicana. De ahí mi compromiso con tener una educación pública de calidad. El Estado lo que tiene es que regular la calidad de la educación pública y privada. Quienes vemos en la política una posibilidad de transformar, de soñar en grande. Los candidatos y las candidatas de Opción Democrática siempre van a estar ahí. Ahora quiero ir al Congreso para defender nuestros recursos, para lograr acuerdos justos y con valentía y transparencia ser contrapeso frente a los abusos del poder. Soy Samuel Bonilla y te invito a que te unas a mi proyecto para ser tu diputado en la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Juntos seremos mejores. Señores, estamos de regreso y luego de ver este spot tan interesante del candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el Partido Acción Democrática, Samuel Bonilla, queremos darle la bienvenida conjuntamente con el doctor. Claro, conjuntamente con el doctor Esquina, que hoy llegó sin hacer mucho ruido. Sí, la gente no lo sintió porque es que Eddie llega aquí tumbando, rompiendo cosas y la gente ya sabe que llegó. Me están creando una mala fama. Muchas bienvenidos, Samuel Bonilla. Gracias, un placer. Un hombre joven. Muchas gracias por eso. Sí, joven, todavía en la edad de la juventud, ¿verdad? Y yo creo que yo me siento muy bien, Samuel, Eddie y obviamente Juan, y a todo el público que nos está viendo, en vivo y en diferido, cuando personas jóvenes como Samuel Bonilla, yo veo que están inmersos en la política. No importa el partido, porque usted puede estar a favor de un partido u otro, pero hay que reconocer que yo creo que en esta ocasión, en esta contienda electoral, es donde más jóvenes estoy viendo y sobre todo donde veo más protagonismo de los partidos pequeños, en el sentido pequeño de esos partidos que están creciendo, surgiendo, como es Opción Democrática, que es un partido nuevo. Así es. Entonces yo quiero felicitar a doña Minú, que la vamos a invitar acá, ya tenemos el compromiso, por esas iniciativas, porque es necesario, y aquí nos hemos quejado mucho, de que se deje de ver la política como una política de gente adulta. Cuando me refiero a adulta, de los famosos viejos robles que pasan sobre todo los 50 años. Bueno, es que el partido nace con vocación de darle participación a la gente que tradicionalmente no participa de la política. Opción Democrática es un partido diverso, porque la sociedad es diversa y entendemos que la única manera de representar a una sociedad diversa es que las propias estructuras del partido sean diversas. Opción Democrática es un partido predominantemente joven. Sí. La edad promedio de la militancia del partido es 34 años. Y la edad promedio de la dirección política es 38. Okay. Y eso incluye gente tan joven como Stacy Toribio, que tiene 25 años, e incluye personas como Minú. Que sigue siendo joven. Entonces es un partido que le da mucha cabida a la juventud, que le da mucha cabida a las mujeres, claro. y que no lo hace a modo discursivo. Nosotros incluso los espacios de órganos de decisión son espacios equilibrados. Por ejemplo, en materia de género, la mitad del espacio está compuesto por hombres y la mitad del espacio está compuesto por mujeres. Y por lo general no es paritario porque no son números pares, pero por lo general es una mujer más que hombres. Entonces tenemos 8 mujeres y 7 hombres por lo general en los espacios de toma de decisión. Porque para nosotros es importante que participen. No es algo ni decorativo ni... Excelente. Comenzando ahí en ese mismo tenor, por ejemplo, vimos en los medios para el día de hoy el PLD y la Fuerza del Pueblo y el PRM tienen una situación. Primero el PRM en una circunscripción no logró en su proceso de encuesta
no cumple con la ley de 40-60, La cuota. la Según cuota, el número 3 del distrito. exactamente, y tendrá que salir un hombre. En el caso de la Fuerza del Pueblo hay una situación un tanto similar. Ese muchacho, ahí hay temas feos. Ahí Paz con tiene una definitivamente. situación, y de alguna manera también el tema de las cuotas incide en esa decisión que tiene que tomar la Fuerza del Pueblo. ¿Estás tú de acuerdo con la cuota para la mujer y para los jóvenes en la política? Bueno, o sea, tírate dura. Mira, yo no conozco los detalles de los casos de esos partidos porque yo he decidido no inmiscuirme, yo estoy concentrado en mi candidatura, pero yo creo que nosotros tenemos que pensar en la calidad de los procesos. A mí, en lo personal, no me gustan las encuestas. Okay. Y sobre todo en espacios donde tradicionalmente no se dan a conocer los detalles de la encuesta, las fichas técnicas, de dónde sale la muestra, cuáles son las preguntas. A mí me gustan las primarias, me gustan los procesos democráticos. O sea, yo creo que esos procesos de escogencia de los candidatos deben ser lo más parecido en la medida de lo posible que los propios procesos de escogencia de las candidaturas ya en el proceso electoral. Yo siempre voy a abogar por eso. Obviamente, las realidades de los partidos definen cómo se dan esos procesos. En el caso de Opción Democrática, que tiene pocas candidaturas, pues hay veces que no toca una primaria, porque a veces solamente tienes una candidatura. No tiene esos problemas. Sí, exacto, no tenemos esos problemas. Pero yo creo que esos procesos de primarias deberíamos darle una mejor imagen a los procesos de primarias, porque los procesos de primarias resultan en liderazgos más fuertes. Las primarias validan a quienes concursan por esas candidaturas, por esos cargos electivos. Al final es a sacar votos, es a buscar votos que va un candidato o una candidata. A mí me gustan las cuotas porque la cuota es simplemente una manera de decir que hay barreras estructurales que impiden la participación de ciertos segmentos de la población. Entonces, es una decisión consciente para eliminar esas barreras. Eso no significa que quien entra por medio de una cuota no tiene la capacidad. O sea, eso es como decir que no hay mujeres capacitadas en la política. O sea, yo creo que la realidad afecta a las personas de forma diferenciada. Por ejemplo, voy a poner un caso como muy puntual para trazar un paralelo. Quienes nos cuidan, por lo general, son las mujeres. Quienes asumen la tarea de cuidado en una sociedad son las mujeres. Ahora incluso acaba de sacar un estudio el Ministerio de la Mujer en conjunto con el MEPID, que dice que hay casi 1 millón de personas dependientes en la República Dominicana. O sea, más de 800,000 niños entre 0 y 5 años que no reciben ningún tipo de atención por parte del Estado, y casi 60,000 adultos mayores que necesitan de ayuda. Y casi 1 millón de personas que cuidan a ese otro millón. Y ese millón de personas de cuidadores son mujeres. Sí. Y son personas que hacen un trabajo de cuidado a quienes nosotros todos les debemos estar agradecidos, porque si estamos aquí probablemente fue por la labor de cuidado de una mujer. Y hacen ese trabajo sin remuneración. Nadie recompensa eso. Entonces, la cuota es el equivalente a que el Estado diga: nosotros tenemos que implementar una política para darle calidad al trabajo de cuidado, que si se va a hacer sea pago, y que le demos la oportunidad a las mujeres que quieran de salir al mercado laboral. Porque esa es la responsabilidad del Estado. Es permitir la participación de todos los integrantes de la sociedad en la construcción del colectivo, porque esa es la decisión que tenemos que tomar como país. ¿Queremos vivir en sociedad o queremos tener un territorio donde hay 11 millones de agendas individuales? Yo creo que ya la apuesta de los 11 millones cada quien por su lado ya la estamos viviendo y no funciona. Y por eso todo el mundo aspira a tener un vehículo y vamos a tener 11 millones de vehículos. Eso es insostenible. Nosotros tenemos que empezar a ver esos problemas colectivos de sociedad como problemas de colectivo, buscar soluciones colectivas a ese tipo de problemáticas. Yo tengo una pregunta que yo creo que la primera pregunta que yo creo que debemos hacer a Samuel es: ¿Samuel tiene cara de Poppy? Ay. Yo soy blanco, no se asusten. Samuel tiene cara de Poppy. Yo soy blanco, no se asusten. Samuel, entonces, yo quiero saber, ¿qué te motiva, Samuel, a ti, a incursionar en la política? Porque bien sabemos, nosotros aquí hemos sido muy motivadores de eso, de hace muchos años, de que los jóvenes se involucren en la política. Por lo general, la política antes eran, que como yo digo, para verdad no se sientan mal, de esos viejos robles, esas personas que se preocupaban, muchos entre comillas, ¿verdad?, por el país. Pero yo, como dije al inicio de la entrevista con Samuel, hay muchos jóvenes que se están interesando. Entonces, ¿qué hace que Samuel
entra a este mundo que a veces no es tan agradable. La política no siempre es bien vista y tú lo sabes. No siempre los políticos nos ven como gente honorable por percepciones erróneas que muchas veces por culpa de situaciones meten a todos en el mismo, digamos, en el mismo envase. En la misma tómbola ahí. Entonces, ¿qué te motiva a ti a arriesgarte incluso a ser juzgado? Porque ser político a veces es hasta ser señalado. Y sobre todo, y me disculpa, mencionar que Samuel tiene una formación muy dilatada. O sea, Samuel estudió economía en la Pucamaima, posteriormente hizo una maestría en asuntos internacionales en la Universidad de Columbia y posteriormente cursó una maestría en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, en educación comparada, ¿no? Entonces, alguien con esa formación con ese nivel académico. Y ese nivel académico, o sea, tiene una formación que puede estar en cualquier gran empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, incursionar en la política, tal como decías, a veces lo que hace es tacha al ciudadano, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, yo participo de la política precisamente porque reconozco que la calidad de vida que tenemos todos pasa por la política. Entonces, el hecho de que quienes hoy hacen política son considerados no honorables, yo creo que ya es un llamado a la necesidad de cambiar la forma en la que se hace política. Pero en mi caso particular, yo me hice consciente desde temprano de mis privilegios. Me di cuenta de que mi realidad no era la realidad de todo el mundo. Entonces, quizás yo no tengo una familia política. Siempre hablo de mi abuelo materno, que era un dermatólogo que dedicó su vida al servicio de los demás, y él salía en los 60 y los 70 a llevar medicinas a lugares remotos a las personas que no tenían medicina, y yo ahí iniciaba mis preguntas. ¿Por qué él le tiene que entregar las medicinas? ¿Por qué es que no tienen dinero para comprar medicamentos muy básicos, una pomada? ¿Por qué ellos no y yo sí? Cuando entro a la universidad me doy cuenta de que en mi casa nunca se habló de si yo iba a la universidad o no iba a la universidad. Eso se daba por hecho que yo iba a la universidad, y llego a la universidad y me encuentro con personas que entonces la discusión era, no sabía si venía, no sabía cómo iba a llegar, necesito un crédito educativo, necesito una beca. Entonces me di cuenta de que, y estudiando economía sobre todo, a pesar de que no era lo que yo quería estudiar originalmente, ¿Es verdad? Yo quería estudiar historia y ciencia política en la UAS, pero me di cuenta de que la pobreza y la desigualdad no son normales. Y no debemos normalizarlas. Y que son el resultado de las decisiones que se toman desde los espacios políticos. Entonces, por eso yo participo. Eso me ha quedado claro, y mientras más he estudiado, más lo entiendo. Entonces, nada, donde tú no participas, tu voz no importa. Así es. O sea, los cambios no suceden porque sí. Suceden a raíz de la participación. Todo lo que nosotros hemos logrado como sociedad, lo mucho o poco que tenemos, es el resultado de conquistas. O sea, las mujeres votan hoy porque se organizaron, porque se alfabetizaron ellas y salieron a las calles a conquistar ese derecho. Nada se nos entrega. O sea, las cosas que realmente importan en la vida requieren de esfuerzo, requieren de trabajo. Y yo creo que aquí todo el mundo merece vivir bien. O sea, nosotros vivimos en un país de muchos contrastes. Es un país donde tú tienes mansiones al lado de barrios. Para mí eso es indignante. O sea, claro, eso no puede ser. Pero es así, pero es una realidad. Y yo creo que este país todavía está a tiempo de evitar las grandes ronchas sociales, las grandes tensiones que han llevado a que otros países le den cabida a figuras autoritarias, a los outsiders, a las figuras no tradicionales. O sea, esa incapacidad de esos otros países de gestionar la exclusión, de gestionar la pobreza, ha resultado en grandes crisis. La República Dominicana todavía está a tiempo. Y yo quiero ser responsable de tomar decisiones que nos lleven por otro camino. O sea, aquí, a mí me gustó mucho, yo lo he dicho mucho últimamente, yo escuché a alguien decir que aquí nos estamos peleando por quién va a conducir el vehículo, pero no la dirección que lleva el vehículo. Yo creo que nosotros tenemos que replantearnos esa conversación. Lo importante aquí es que nos preguntemos, ¿esta es la dirección en la que deberíamos estar conduciendo? Yo creo que no. Samuel, como eres candidato a diputado por la circunscripción 2 del Distrito Nacional por el Partido Opción Democrática, yo tuve la oportunidad en esta y en varias ocasiones el fin de semana recorrer tu circunscripción, que es la número 2 del Distrito Nacional. Y es verdad lo que dice, porque parece ser que estamos en un país de contrastes, donde tú ves un cinturón en cada demarcación,
de personas de muy escasos recursos, y al lado están las grandes torres y las grandes mansiones. Así es. En ese país de contraste, porque la economía y el país crece, tenemos un país próspero, pero el problema es un tema de desigualdad y de distribución de la riqueza y del ingreso. Así es. Pero ahí entra un tema de representación política y a lo que tú piensas ir al Congreso. Y yo sé que tienes una postura sobre el tema de la representación y la gente que tú pretendes representar. ¿Cuál es? ¿Qué tú piensas de eso? Bueno, yo tengo muchas propuestas para la circunscripción y quiero decir que ese tema de la desigualdad es particularmente notorio en mi circunscripción, en mi demarcación, que es lo que comprende a Cristo Rey, La Fe, todos los Arroyo Hondo, La Puya, La Agustina, los ríos, todas las zonas que colindan con el Jardín Botánico, Fundación, Girasoles, Palma Real, Villa Claudia, Don Honorio, es decir, Los Peralejos, el 13 de la Duarte. Es una circunscripción grande, es una demarcación política muy grande. Y ahí tú tienes barrios acomodados como Los Ríos, Cuesta Hermosa, Arroyo Hondo, Isabel Villas, y después tienes partes más empobrecidas como la propia 800 de Los Ríos, porque Los Ríos tiene también sus zonas, su parte, los Girasoles, sí. Cristo Rey, mucho hacinamiento, gente que vive al lado del agua, que no tiene acceso al agua, que es la gran paradoja, muy triste, muy lamentable. Entonces, yo tengo múltiples propuestas. Voy a comenzar con dos propuestas que van en el sentido de democratizar el acceso al poder y de darle la posibilidad al Congreso de que haga su trabajo. La primera propuesta que yo le ve como candidato, mes y medio después de que asumí la candidatura, fue un proyecto de ley que yo deposité en el Congreso que busca hacer obligatoria la celebración de debates. Eso está bien. Y el propósito de ese proyecto de ley es quitarle el papel que tiene el dinero en la política dominicana. O sea, hoy por hoy, el protagonista en la política parecería ser el dinero. Lo es. Y el dinero ahoga la conversación. O sea, Sí, fíjense que nosotros tuvimos un proceso electoral ahora en febrero y todavía hoy no sabemos qué piensa la alcaldía sobre los principales problemas de la ciudad. En el 2020 tuvimos un debate entre candidatos y candidatas a la alcaldía. Te puede gustar, te puede no gustar. Ese debate no se dio ahora. Es más, nos enteramos más de las propuestas de los candidatos de oposición, pero de quien hoy ocupa la alcaldía sabemos muy poco de lo que piensa de los problemas de la ciudad. Mucho amor, muchos corazones, pero no se discute de nuevo. No estamos discutiendo el país que queremos, la ciudad que queremos. Y ahora mismo es una ciudad insostenible. Yo este fin de semana fui víctima, como todos los vecinos de Arroyo Hondo, de la gran caravana que hizo el partido de gobierno. O sea, la caravana del PRM, del candidato a senador del distrito, nos robó la paz a los vecinos de Arroyo Hondo durante horas. Una caravana que no aportó absolutamente nada. Eso fue un derroche de dinero, que por demás es dinero de nosotros, porque es importante que se sepa que eso es con dinero de nosotros, de los contribuyentes. Entonces, lo primero es quitarle el protagonismo al dinero. El debate es una oportunidad donde tú puedes competir en igualdad de condiciones. Yo mismo fui beneficiado con la participación en un debate donde yo me pude parar al lado de un diputado. Una pena que no estuvieran los otros incumbentes. Pero es un momento donde los electores pueden contrastar las ideas de las candidaturas en tiempo real y donde yo puedo conversar con los electores. Pero lo más importante de eso es que cambia el sentido de la relación entre los actores políticos y los ciudadanos. Porque el que se para a debatir manda un mensaje de que está al servicio de la ciudadanía, de que es un servidor público, de que está ahí por el electorado, de que no se trata de él o de ella, sino que se trata de poder comunicarse, de poder hacer un trabajo de acercamiento, de aproximación a la gente que está en el territorio. Mi proyecto de ley en particular tiene un elemento importante que quiero destacar y voy a entonces pasar a una próxima propuesta, y es el que la Junta sea quien organice esos debates. Porque la Junta, como representante del Estado, es quien tiene el compromiso de garantizar la participación de todos y todas. Perdón, Samuel. Es el órgano rector, la Junta. ¿Y en cuáles niveles tú propones los debates? Yo creo que se debería debatir en todos los niveles, pero el proyecto de ley es un proyecto de ley para debates presidenciales, es un primer paso. Es un primer paso, incluso salió de una comisión con un informe favorable y es un proyecto que yo entiendo que se va a discutir próximamente. Hay otro proyecto ya en la Cámara del legislador Mateo Espaillat y me imagino que lo que saldrá será una mezcla de ambos proyectos. Pero mi proyecto, el que yo deposité a través de José Horacio Rodríguez, que es nuestro diputado, es un proyecto de ley pensando en los debates presidenciales. Yo creo incluso que sería interesante tener una serie de debates y ver
por ejemplo, cómo evolucionan los candidatos de un debate a otro. Porque ya después de que tú vas a un debate y tú ves cómo piensa tu contrincante, como si no lo supieran, pero te da la oportunidad de tú pulirte, de tú prepararte. Yo creo que más importante que el propio debate a veces es la antesala, es todo ese proceso previo de preparación, No, y lo que la gente ve, que lo te que obliga a... Es como cuando tú escribes, a mí me gusta escribir. O sea, escribir es una manera de tú pulir tus ideas, de tú darle forma. No, y la gente ve también quién es que está, por quién yo voy a votar. Y el debate transmite mucho, porque no Claro. solamente es la propuesta, es tu manejo emocional frente a una posición ¿Quién es este contraria. individuo que lo que yo Y me el va a derecho que representar? tiene, que o este tiene el individuo. elector de conocer cuáles son las propuestas del Claro, y candidato, porque la política cosmética del me veo bien, de que... No, de los afiches. de los Claro, claro. afiches, Los eso no afiches. sirve. Eso, yo no critico eso porque en definitiva yo creo que los partidos deben movilizarse. Sí, claro. Pero sí apoyo tu propuesta de que por lo menos a nivel presidencial siempre se debe debatir. Porque estamos cansados de la política cosmética. Yo creo que a todos los niveles, porque mira, el hecho, yo vi el debate y a mí me gustó cómo tú te manejaste, creo que lo dije aquí a Juan y demás. Vi la propuesta que hiciste del PROPEP, donde dices que tú eliminarías eso. Es una de las preguntas que tengo tal vez antes de concluir la entrevista. Pero, por ejemplo, es un antes y después. Algunos candidatos a diputados, aunque tal vez no son de mi circunscripción, yo puedo votar, pero dije, wow, qué bien lo hizo, o wow, qué mal lo hizo. Bueno, yo casi que nací el día del debate. Exacto. Mi candidatura casi que nació. Te hizo más visible. Sí, o sea... a Samuel lo hizo más visible. Yo me río, pero es la realidad, porque es que es una demarcación muy grande. Yo no tengo los recursos que maneja el oficialismo, ni que manejan los partidos tradicionales. Entonces, yo tuve 2 horas frente a la cámara en Televisión Nacional y todo el mundo dice, oh, y si me va bien, ¿quién es pero él? que yo mismo dije, ¿quién es él? Yo mismo dije aquí, mira qué bien, y con otros. Claro. Mira pero mira eso. ¿Y cuál es la otra propuesta, Samuel? Entonces, la otra propuesta es un proyecto de ley de fiscalización. Él ha escuchado de tu parte. Sí, ese es un proyecto que ya se ha depositado en múltiples ocasiones. Lo que pasa es que no se aprueban porque los partidos tradicionales no quieren fiscalizarse. La Constitución le da atribuciones al legislador. De fiscalización y control. De fiscalización y control, efectivamente, y llama al Congreso a ser un mecanismo de control, tal y como lo dice Eddie. Pero hay que darle garra a esas atribuciones, y la propia Constitución del 2010 manda a aprobar una ley que regule esas atribuciones. ¿Cuáles son esas atribuciones? Tú como legislador puedes solicitarle información a un funcionario, tú puedes invitarlo a conversar a tu despacho, tú puedes hasta interpelarlo, pararlo ahí en el hemiciclo para que responda a las preguntas de los legisladores, de las legisladoras, y hasta pueden someterlo a juicio político. Yo lo que no quisiera nunca es que los legisladores utilicen eso de manera antojadiza. Esa parte a mí me gustó. Que no manejen esas atribuciones de forma antojadiza. Cuando yo escuché esa propuesta, me encantó esa parte. Porque estás proponiendo el mecanismo de fiscalización y control del legislador, no como un mecanismo de extorsión o filibusterismo, como se hace en la democracia norteamericana. Claro. Y creo que puedo pronunciar unas palabras que recuerdo muy bien de una entrevista que hiciste, que es una oportunidad, incluso para el mismo funcionario, de exhibir. Claro. Dijiste eso en un momento. Sí, claro, porque si tú eres servidor público, o sea, por ejemplo, una de las atribuciones más interesantes que tiene el legislador y que no se utiliza mucho, porque requiere las 2/3 partes de la Cámara, es la interpelación de un funcionario. Pero la realidad es que no debería ser algo extraño el interpelar a un funcionario, porque si tú eres servidor público y tú gestionas recursos públicos, a ti no te debería dar trabajo ir al Congreso y decir, mira, esto es lo que estamos haciendo con los recursos públicos. A veces funciona, a veces no funciona, pero a menos que tú no estés dilapidando los recursos o haciendo mal uso o un uso ilícito de los recursos, eso no debería ser incómodo. Si tú te entiendes como servidor público, tú estás al servicio del público, eso debería ser un ejercicio normal. Incluso la interpelación debería ser como la semilla, como el insumo más importante para que entonces el Congreso pueda hacer investigaciones más profundas y para poder también enamorar a la ciudadanía, porque los legisladores no están solos, cuentan con la opinión pública, pero raras veces la opinión pública sabe lo que pasa dentro del Congreso. Si interpeláramos a los funcionarios, de repente la opinión pública estuviera más presente. Así que yo creo que eso es una ley pendiente, es una omisión legislativa, que pudiera incluso ser sujeto de un recurso, de una acción directa de inconstitucionalidad por omisión legislativa. Exacto. Entonces yo creo que eso es algo pendiente y que le permitiría al Congreso hacer su trabajo. Asimismo también, yo creo que al Congreso hay que darle capacidades técnicas. ¿Por qué? Porque yo soy economista
y soy experto en temas educativos, pero yo no soy experto en todo, ni tengo que serlo. Entonces, el día que me toque tratar un tema, no sé, laboral, yo voy a querer asesorarme porque yo quiero hacer mi trabajo bien. Claro. Yo creo que un buen profesional se rodea de gente incluso más inteligente y más capaz que él. Entonces, yo voy a buscar a un experto en temas laborales. Pero, ¿y si esa persona no está disponible? Que lo haría de forma voluntaria. Entonces, eso me impide a mí hacer mi trabajo. Yo debería tener un presupuesto para contratar. Lo que pasa es que mientras estemos dilapidando recursos para ayudas sociales, al pueblo le va a dar trabajo entender que le tenemos que dar más recursos a los legisladores. Entonces lo va a ver como algo ya para otra cosa. Claro, entonces esos son como propuestas en el sentido de democratizar el acceso al poder y darle la posibilidad al Congreso de que haga su trabajo, pero después yo tengo propuestas temáticas. Y bueno, el que me conoce sabe que la educación es mi gran tema. Número 1. No, y qué bueno. Yo creo que hay que transformar el sistema educativo completo. Y comienzo desde el principio, ¿verdad? Yo creo que hay que transformar el sistema de educación inicial, que hoy es un sistema incipiente. Se ha dejado de último, falta infraestructura, faltan profesores. La crisis del sistema educativo es tal que ya ni siquiera quieren estudiar educación. Porque hace 10 años, cuando se empezaron a ofrecer becas, la gente, aún fuera por la beca, iba a estudiar. Pero ya no llegan. O sea, se quedan desiertas las plazas. Así es. Entonces, hay una crisis en el sistema educativo. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer, para resolver un problema, lo primero es reconocer que hay un problema. Claro. Y hay que reconocer que educación inicial necesita recursos. Tiene que ser prioritario. Entonces, mi compromiso como diputado es garantizar fondos en el presupuesto para educación inicial. Porque, como les decía al principio, hay un problema de cuidados. O sea, hay más de 800,000 niños. En el distrito solo hay más de 100,000 niños entre 0 y 5 años que no reciben ningún tipo de servicio profesional, de educación inicial, de cuidado, de socialización temprana. Y eso es un problema, porque aquí decimos, queremos elevar los niveles de aprendizaje de los niños, queremos elevar los niveles de salud, queremos que después consigan empleos, queremos que acaben la escuela, que vayan a la universidad. Eso pasa por la educación inicial. Vivimos en una sociedad violenta, la violencia se trabaja ahí. Es más, tú aprendes a fiscalizar. Si queremos mejores legisladores, que yo creo que todos estamos de acuerdo que queremos mejores legisladores, necesitamos trabajar la educación, porque hacer preguntas, no sentirte ofendido porque alguien tiene una posición distinta a la tuya, se aprende ahí tempranito, interactuando con otros niños, es así. Formando para el colectivo. Entonces, la educación inicial es fundamental. Pero en el sentido de la propuesta de la fiscalización, nosotros tenemos que fiscalizar al ministro de Educación. Digo ministro porque en este caso es un hombre. Sí, al Ministerio de Educación. Podría ser una ministra. O al ministerio. Al ministerio, exacto. La labor del ministerio. Cuando aquí se da un bono para supuestamente concluir el año escolar, para permitir que las familias concluyan el año escolar, pero se da una semana antes de las elecciones municipales, y ya vimos que el presupuesto de febrero de este año supera con creces el presupuesto de febrero del año pasado, lo que quiere decir que el gobierno está simplemente dándole fuerza a sus candidatos y candidatas con el dinero de nosotros. Eso no puede pasar así, desapercibido. O sea, no puede ser simplemente indignación, una ciudadanía indignada. La responsabilidad de los liderazgos políticos del Congreso. O a lo mejor tiene una explicación. O a lo mejor tiene un... Exacto, vamos a darle el beneficio de la duda. Muy generoso tú, Eddie. Vamos a darle... No, pero es verdad. Pero a lo mejor tiene una explicación. Entonces, vamos a darle la oportunidad de que explique. El pueblo tiene derecho a saber cuál es la explicación. Pero el pueblo tiene derecho. Lo que Samuel dice, tiene razón. Yo estoy claro. Lo que Samuel dice, tiene razón, porque el pueblo tiene derecho a saber. Y la obligación del Estado es dar. Pero cuando un gobierno te vulnera tus derechos, no protege tus derechos, claro, entonces es lo que tú decías, el Congreso está llamado a ser un mecanismo de control, un contrapeso, o sea, frenar cualquier abuso de poder. Claro, okay. Entonces hay que fiscalizar al Ministerio de Educación. Yo creo que hay que normar la carrera docente. O sea, yo creo que hay que lograr procesos, concursos de oposición más transparentes. O sea, yo creo que hay que exigir más planificación. O sea, aquí se anuncian contrataciones de miles de profesores. Nos enteramos recientemente de que se contrataron 9,000 personas a nivel de personal del sistema educativo a raíz de un acuerdo con la ADP. Es decir, así no se toman decisiones en el sistema educativo y por eso es importante que el Congreso, la Comisión de Educación, haga su trabajo de fiscalización. Yo nunca he escuchado, con excepción de un momento particular que ayer me lo recordaron, que se aparecieron en la oficina del ministro, pero que pareció también como un montaje. O sea, pero no se ve un ejercicio continuo de fiscalización por parte de los legisladores. Entonces yo quisiera formar parte de la Comisión de Educación y de la Comisión retiraron los diputados de Educación Superior. Y quiero formar parte de la Comisión de Hacienda también para revisar la deuda pública y quiero formar parte de la Comisión de Salud. Samuel, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, pero comentarte. Los maestros están exigiendo un aumento salarial aproximadamente
actualmente 20%. el sueldo que devengan actualmente son unos 63,000 pesos en promedio, tanto lo de primaria como secundaria. ¿Qué tú consideras sobre ese pedimento que hacen? Bueno, yo creo que los salarios de los maestros han ido aumentando con los años, sin duda. O sea, el salario va entre 50 y 63,000 pesos, dependiendo de la tanda, si es primaria, si es secundaria, que no es malo. Yo lo que pasa es que creo que el default no puede ser un aumento de salario, porque sí. Y por eso es tan importante que nosotros entendamos cómo se dan esas reuniones entre el gobierno y la Asociación Dominicana de Profesores, porque al final del día estamos hablando de la educación de nuestros hijos, los futuros profesionales, o sea, los ingenieros que van a construir un desnivel pensando en la pluviometría de los próximos 50 años. Entonces también nosotros tenemos que exigir. También tenemos que darle condiciones a los profesores, Obviamente, por supuesto, porque más allá del salario, y yo creo que tenemos que pensar en otras cosas, no solo salario, es reconocer que una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es la realidad. Ver cómo dan clases los maestros en una escuela pública, eso es un poema, y no en el buen sentido. Es decir, un profesor carga con muchas responsabilidades que no son las responsabilidades del profesor. O sea, el sistema no está pensado para que el profesor tenga las condiciones para hacer su trabajo, pero yo creo que nosotros tenemos que sincerar la conversación. No se trata de aumentar un 8%, un 20%, un 15% porque sí, no. Porque mientras tanto el sistema educativo no ha mostrado muestras de mejorías. Y yo creo que el Estado completo se debe volcar al servicio de la educación, una política de salud al servicio de la educación, una gestión de medio ambiente al servicio de la educación, una gestión del Ministerio de Trabajo y la Administración Pública al servicio de la educación. Esa es la única manera de que nosotros vamos a transformar la República Dominicana, en que seamos ciudadanos y profesionales que vivamos dignamente. Bueno, excelente entrevista. Lástima que el tiempo siempre será corto. Realmente me ha gustado mucho la interacción con Samuel Bonilla. Señores, estamos con el candidato a diputado por la circunscripción número 2 por Opción Democrática, Samuel Bonilla, con el cual lamentablemente no fue el tiempo, pero Samuel, vamos a comprometerlo acá, de que luego el 19 o puede ser antes. Feliz. Ojalá antes, y podamos tenerlo de nuevo, porque definitivamente hay muchas cosas que hablar con Samuel, es un educador, economista, hay muchos temas que yo creo que quedaron pendientes, Samuel, y quiero darte un último minuto para que tú motives a esas personas de la circunscripción número 2, ¿por qué deben de votar por Samuel? Tú lo has explicado bastante bien aquí, pero ¿por qué el de la circunscripción número 2, por qué tiene que votar por ti? Sí, yo creo que es importante que tú que estás viendo sepas que lo que está en juego cuando elegimos a un legislador es el país en el que queremos vivir. Entonces, si tú quieres un país donde la educación sea importante, donde la salud sea un derecho garantizado, donde tengamos seguridad social, entonces te invito a que votes en la casilla 29 este 19 de mayo. En la casilla 29, en la posición 1, ahí voy a estar yo listo para representarte. Bueno, señores, gracias, definitivamente hay que agradecer a Samuel. Vamos a despedirlo con un aplauso también a Samuel. Juan, no va a aplaudir Juan, ni a aplaudir Juan. Claro, no, te estoy acechando. Buscando datos. Muchas gracias. Sí. De verdad que agradecer a Samuel por su cátedra, un educador, y lo ha demostrado acá, y maneja muy bien los temas. Te deseo el mejor de los éxitos. Gracias. Como dije al inicio de la entrevista, muchos jóvenes como Samuel son los que deben de seguir incursionando en la política. Nos vamos a una pausa, señores, tenemos otra gran entrevista. No se vayan, quedan pocos comerciales, pero en un momentito volvemos.